Desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana, la Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 25. Amén todos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Dígale al hermano que tiene a su lado, dígale: no seas interesado con Jesús. Versículo 27 dice: trabajad por la comida que perece. Dígaselo al hermano. Perdón, trabajad no por la comida que perece. Estoy pensando en la papa del almuerzo. Sino por la comida que a vida eterna permanece. Oiga, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis que Él, en Él, que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? En otras palabras, ¿qué milagro haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan que Dios da es el que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Diga conmigo: Señor, danos siempre de este pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Cuántos le aplauden a nuestro Señor Jesucristo? Bien, el mensaje le he puesto en esta mañana: Jesús es mi pan. Diga conmigo: Jesús es mi pan. Bien, una de las cosas que Jesús vino a hacer a esta tierra fue hacer que el hombre, escucha bien el mensaje, fue hacer que el hombre recuperara la prioridad de Dios. ¿Cuántos tenemos la prioridad de Dios en este lugar? Eso fue una de las cosas que Jesús vino a hacer a la tierra, que Dios fuera lo primero. Diga conmigo: Dios tiene que ser lo primero. Que lo espiritual, que las cosas del cielo fueran lo primero. Note que cuando Dios crea al hombre, mire esto, hermano, creo que debe ser una progresión. Dios crea al hombre, por supuesto, de afuera hacia adentro. Estoy hablando de la creación física. O sea, puso Dios lo físico primero, pero el hombre vino a tener verdadera vida cuando Dios puso al espíritu dentro del hombre. Diga conmigo: lo espiritual es lo primero. Porque solamente la Biblia viene a decir que el hombre vino a ser un ser viviente cuando Dios sopló hálito de vida en el hombre. ¿A dónde quiero llegar con eso? El pecado hizo totalmente lo contrario. O sea, la naturaleza que Dios puso en el hombre fue primeramente la espiritual. El hombre podía comer. El hombre no iba a pasar el hambre que iba a pasar después que pecó.
Pero la prioridad que Dios le puso al hombre primero fue lo espiritual. Pero el diablo vino a invertir esa prioridad. Por eso que pudo tentar a Eva con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Porque la prioridad del diablo es lo terrenal. ¿Alguien me dice amén o ayayay en esta noche, en esta mañana? Fíjense, hermanos, cómo la Biblia nos viene diciendo, el diablo lo que está buscando es que el hombre tenga la prioridad carnal. Y esa prioridad, hermanos, que a veces cuando mencionamos la palabra carnal, a veces lo relacionamos con pecado, con la lujuria, y todo eso es carnal. Pero carnal es todo aquello en la cual no involucre a Dios de primero. ¿Cuántos me dicen amén? Ese viaje que alguien piensa hacer, si allí no está Dios de primero, es un viaje carnal. Esa decisión de estudiar tal o cual carrera donde no está Dios de primero es una decisión carnal. ¿Cuántos me están siguiendo en el mensaje? Entonces hay una naturaleza natural en el hombre que es egoísta. Santiago le habla que es carnal y que es diabólica. La naturaleza del hombre es así, carnal, pensar en uno mismo, pensar en uno mismo, en yo, primero yo, segundo yo y tercero yo. Y Jesucristo vino a esta tierra para demostrar todo lo que el hombre debía hacer. Note que él fue bautizado, después del bautizo fue tentado para demostrar que el hombre en Cristo Jesús puede vencer la naturaleza carnal. No en vano Jesús fue tentado con todas las tentaciones con las cuales el diablo siempre ha tentado desde el principio del pecado, de la humanidad, con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y son cosas con las cuales estamos luchando siempre, y a veces pareciera que no saliéramos de ese círculo vicioso. ¿Sabes por qué? En pocas palabras, no salimos de ese círculo vicioso. No es un llamado ahora a no tener ni una molécula de pecado, porque es imposible que mientras estemos en este cuerpo de pecado, el hombre no tenga la tendencia, estoy diciendo la tendencia a pecar. Pero esa tendencia pecaminosa se sujeta cuando la prioridad viene a ser nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos le aplauden a nuestro Señor, hermanos? Por eso, más allá, hermanos, de estar peleando con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, yo creo que debemos enfocarnos en qué es lo que está consumiendo nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que en la mayor parte del día estamos pensando? ¿Qué es realmente nuestra prioridad? Tenemos que estar revisando qué es lo primero en nosotros, hermanos. En pocas palabras, mis amados hermanos, todo lo que consuma nuestro pensamiento, ese viene a ser nuestro ídolo. Aló, hermanos, lo digo de nuevo. Todo aquello en lo que se consuma nuestro pensamiento, ese viene a ser nuestro ídolo. Fíjense, no necesitamos ir allá afuera a practicar la idolatría como está Cartagena hoy en día. Todo lo que ocupe mayor parte de nuestro pensamiento se convierte automáticamente en nuestro ídolo. Y podemos tener a Jesús enfrente. Si la novia está pensando todo el tiempo en el novio, ese es tu ídolo. Aló. Si estamos pensando de manera agitada en el dinero, en el trabajo, ese se convierte en nuestro ídolo. Y Jesús quiere ser el primero en nuestra vida. Jesús quiere llenarlo todo. Yo creo que básicamente ese es el mensaje de hoy. El mensaje de hoy le he puesto al mensaje, el nombre, el título se llama Jesús es mi pan. Ojo que no he dicho Jesús es mi papa. El mensaje se llama Jesús es mi pan. ¿Cuántos le aplauden a nuestro Señor Jesucristo?
Entonces tiene que haber una continua evaluación sobre qué lugar está ocupando Jesús en nuestra vida. Note que allí mismo en todo el capítulo, es un capítulo muy largo, lo vamos a desarrollar, por supuesto que no vamos a leer los 71 versículos, pero usted lo puede leer en su casa. Yo sé que usted es juicioso. Mire, hermanos, lo delicado que es esto. Mire la prioridad que verdaderamente debe tener Jesús en nuestra vida. Jesús debe ser en nuestra vida un rey espiritual, el que lo gobierna todo, nuestros sentimientos, nuestros deseos más profundos. Pero mire en el versículo 15 cómo quisieron convertir a Jesús. ¿Cómo lo quisieron convertir? Dice el verso 15: pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y a hacerle rey. Estoy hablando de manera como en la mentalidad que ellos estaban esperando el Mesías. Un rey militar, un rey conquistador, un rey que se iba a sublevar al imperio romano, que iba a tomar espada, que iba a tomar fusiles. Y dice aquí que venían para apoderarse de él y hacerle rey. Volvió a retirarse al monte él solo. ¿Qué le dice eso a usted? ¿Qué nos está diciendo esta escritura en esta mañana? Que toda mala motivación al acercarnos a Jesús hace que Jesús se aparte. ¿Cuántos los están recibiendo? Este mensaje es para la iglesia. No cree usted que aquí esto es meramente simbólico. Lo quisieron hacer rey carnal y Jesús se dio cuenta y dijo: epa, mejor me voy a retirar al monte y me voy a estar en el secreto de Jehová. Y yo creo que esto tiene que tener una continua revisión. ¿Cuántos creen que Jesús todavía hace milagros? ¿Cuántos creen que Jesús es todopoderoso? Pero sabe, a Jesucristo le enardece cuando lo buscamos a Él por los milagros. ¿Cuántos me dicen amén o ayayay? Ese amén fue muy flojo, hermano. O sea, Jesús quiere que uno lo busque por lo que es Él y no por los milagros. Note que el pasaje en que todo esto sucede, yo solamente leí una porción. Capítulo 6, versículo 1. Jesús multiplica los panes. Ese es todo el asunto. Jesús multiplica los panes, alimenta a 5,000. En otros pasajes, como los que ahí están en Marcos, en Mateo, en Lucas, dicen que ellos no tenían que comer. O sea, no tenían comida. Y Jesús, en las manos de los discípulos, hizo la multiplicación de los panes. O sea, Jesús les solucionó un problema temporal. ¿Cuántos ya están recibiendo más el mensaje? O sea, los milagros, podemos hablar de una sanidad, de un milagro en sí mismo. Podemos hablar de un empleo, de algo, de una carrera. Podemos hablar, para referirnos a milagros, de que tengas un carro, una casa o algo que tú le estás pidiendo a Dios. Eso que tú le estás pidiendo a Dios, si Dios te lo concede, tiene que tener un propósito mayor, y es manifestar su gloria y que tú creas más en Él todavía. ¿Cuántos están siguiendo? Todo milagro tiene ese objetivo. Así lo dijo Jesús en las bodas de Caná. Lo dice Juan, para que sus discípulos creyeran en Él y manifestar su gloria. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia detrás de todo milagro. En pocas palabras, Jesús les hace la multiplicación de los panes, les soluciona el problema de la comida, les soluciona el problema del vestido, de la casa, del arriendo, de la beca, de la universidad. Y entonces ellos quisieron poner a Jesús como un rey material. ¿Cuántos me están siguiendo en el mensaje? Y cuando eso sucede, hermano, Jesús se va rápido de una iglesia. Jesús se va de una iglesia porque a Jesús le entristece verdaderamente que lo estemos buscando por el pan material.
y no por las cosas que prevalecen. Note que en estos versículos, después que se aparta, Jesús en los versículos que vienen, versículo 16, Jesús viene y anda sobre el mar. Y después aparece donde iban los demás. Y el versículo 22, aquí viene el mensaje. En el versículo 22 al 24, la gente sigue a Jesús. Y en el versículo 25, el pueblo le hace, el mismo pueblo, escucha la atención, escucha este pasaje. El mismo pueblo que acababa de ver el día anterior a Jesús hacer los milagros, haber convertido pocos panes en muchos panes, este mismo pueblo le pregunta a Jesús: ¿cuándo llegaste acá? Y viene Jesús, como conoce los pensamientos de los corazones. Y es lo mismo que está sucediendo hoy en esta ciudad. Mucha gente van por curiosidad, la gran mayoría, a ver a un hombre. La gran mayoría estará esperando desde acá afuera un milagro, un milagro. La gran mayoría llevará su agua sacada de la pluma para que en un santiamén se convierta en agua bendita. La gran mayoría lo estará haciendo, pero tristemente estas cosas todavía están pasando en la iglesia. Hoy, ¿por qué viniste a congregarte? Para cumplir con la ritualidad evangélica que se está metiendo la religiosidad, para que te vaya bien en la semana, por eso viniste a congregarte, porque está a punto de salirte de un trabajo y tienes que serle, entre comillas, fiel a Dios. ¿No creen ustedes que estamos haciendo lo mismo que Jesús criticó lo de hace 2000 años? Jesús les acababa el día anterior de alimentar físicamente, y ahora Jesús les reprocha la manera como lo estaban buscando. Por eso que en el verso 26 Jesús les dice: de cierto os digo que ustedes me buscan. ¿Cuántos estamos buscando a Jesús? No porque han visto las señales, sino porque comieron pan, comieron pescado y se saciaron. Qué tristeza para Jesús. Miren, Jesús conoce los corazones de todos los que estamos aquí. ¿Por qué estamos buscando a Jesús? Simplemente para que nos dé un trabajo, aunque no lo digamos abiertamente. Simplemente estamos buscando a Jesús para que no nos enfermemos, para tener un cupo en la universidad, para tener un trabajo mejor y cambiar de trabajo próximamente. ¿Acaso esa es la única motivación por la cual estamos buscando a Jesús? Y es el mismo reproche que Jesús nos podría estar diciendo en esta mañana: ustedes se están acercando a mí solamente porque tienen motivaciones materiales, terrenales y diabólicas, y no me están buscando a mí porque yo soy el pan de vida. Aleluya. Es lo mismo que está el mundo hoy, esta ciudad, el bochinche, la romería de gente. No están buscando a Jesús de corazón. ¿Cómo quedará Colombia mañana? Sin papa, literalmente. Que muchos políticos continuarán robando, tapando para que no se den cuenta la podredumbre que hay en el corazón. Es la misma podredumbre que hay en el corazón del hombre. Porque la podredumbre en el hombre no puede ser sanada y no puede ser llenada por un hombre mortal. Jesucristo, cuando habla de que Él es el pan, nos está hablando de que Él lo llena todo. Problemas en los pensamientos, Jesús debe ser el pan, el sustento de tus pensamientos, de tu alma, del hombre interior, porque Jesús es el pan de vida. Creo que debiéramos allá apuntar,
¿Por qué estamos en el mismo círculo vicioso? ¿Por qué estamos? Miren, hermano, aquí nadie está exento de tentaciones. Levanten la mano los ángeles aquí. Nadie aquí es beato. Nadie aquí es San Juan o San Rafael. Oiga, qué cantidad de santos. Santa Rosario, Santa Eduvige, la Madre Laura, San Jorge. ¿Dónde está Jorge? Hasta allá adentro. San Jonathan, eso no pega. San José, sí pega. Santa Eucaris, no vino. O sea, tiene que haber una continua dependencia. ¿Qué es lo que nos va a librar de caer en tentación? Estar pegados a la vid, porque separados de Jesús nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Aleluya. O sea, en otras palabras, Jesús les estaba llamando la atención a los que les estaban siguiendo. Era porque su interés no era espiritual, sino que su interés era temporal. Solamente estamos viendo esto en todas partes. Estamos promocionando a un Jesús milagrero que solamente hace milagros, que solamente hay que ir a congregarse porque hay que pelear y hay que ir por la bendición. Saben, el milagro más grande se llama la salvación del alma. Y no con eso nos vamos a cruzar de brazos y yo estoy salvo y yo me quedo allí sin trabajar, sin hacer nada. No, todas esas cosas hay que hacerlas, pero simplemente como una consecuencia de que uno es salvo y punto. No debe ser la prioridad que la iglesia esté enfocada en lo material, en tener dinero. ¿Saben ustedes cómo se construyó el Vaticano que hoy estamos viendo? A punta de sacarle dinero a la iglesia, con las indulgencias papales. Es decir, tenían que darle una ofrenda al Papa y el Papa expedía un certificado, una bula papal, para decir fulano, fulana y fulana están libres de pecado. Y se querían salir del purgatorio, el Papa expedía un certificado y por supuesto mayor, y tenían que dar una ofrenda mayor. Aló, ¿ustedes creen que la iglesia cristiana no está en eso, hermano? ¿Ustedes creen que es bíblico que se venga a sellar la palabra con dinero? Sellarla con dinero. ¿Usted de dónde a dónde? ¿De dónde a dónde? ¿De a dónde se sacan eso, hermano? Eso es diabólico. Y las iglesias están así, y Dios guarde a esta iglesia, seamos poquitos, seamos medios, seamos muchos, de caer en la idolatría. Porque a fin de cuentas la idolatría está en el corazón. Usted lo ha visto en toda esta semana. Ahorita viene el Whippity de noviembre, y estos que fueron a adorar a este señor estarán bebiendo en noviembre. Yo no sé si usted está viendo lo que Dios quiere mostrarle, pero el arraigo a la tradición, a la idolatría será mayor en este país. La Virgen de Chiquinquirá será el ídolo de ellos, no es el ídolo de Colombia, ni el ídolo de la iglesia evangélica. Así que toda oración que hagan ellos será para ellos, no para Colombia. Lo rechazamos en el nombre poderoso de Jesús. Solamente Jesucristo es el pan de vida, el pan de vida. Y también Jesús le sigue respondiendo en el verso 27. Jesús le dice en el verso 26, su interés es puro interés material. Ustedes no quieren cambiar. En pocas palabras es lo que Jesús está diciendo. Y dígale al hermano que tiene a su lado, dígale: Jesús quiere que cambies. Cambia. Jesús quiere que cambies. Y el verso 27, me gusta este versículo, hermanos. Algunos calvinistas se rasgarían las vestiduras, pero mi Biblia enseña algo más grande que el calvinismo. Y Jesús le dice: trabajen por la comida, no por la comida que perece. O sea, lo que está diciendo Jesús es:
no le inviertan tanto tiempo a sus trabajos, ni a la universidad, ni a los afanes de este mundo. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Bueno, nos vemos el miércoles. Jesús les dijo, trabajen, trabajen, no por la comida que perece, sino trabajen por la comida que a vida eterna permanece. En otras palabras, Jesús, ¿de qué está hablando aquí? ¿Trabajar por qué? Dígamelo de una manera cruda y sin censura, aunque lo rechacen los calvinistas. ¿Trabajar por qué? Por la salvación. ¿Aló? Oiga, ¿qué es la comida? Si no comes te mueres. Y si te mueres es porque no estás comiendo. ¿Aló? Y estoy hablando de espiritual, de Jesucristo. Si te estás muriendo y consumiendo en tus propios pecados, hermanos, te hace falta irte al pan verdadero, al pan de vida. Aquí dice Jesús, ¿cómo vamos a trabajar por la salvación? ¿Es acaso el hombre el que va a buscar al Salvador? Yo no me estoy refiriendo a eso. 1000 veces no. Pero Jesús habla de que trabajen por la salvación. ¿Por qué Pablo dice que cuiden la salvación con temor y temblor? Porque el libro de Hebreo habla de que no descuidemos a una salvación tan grande. Dios mío. Entonces viene la pregunta, ¿cómo usted y yo trabajamos por la salvación? ¿Acaso el apóstol Pablo en el libro de Efesios no dice que somos salvos para buenas obras? Hoy tú te has congregado en esta mañana, estás trabajando por la salvación. Aló. Esta noche vas a orar, mañana vas a orar, pasado mañana ayunarás. Estás trabajando por la salvación. Aló. Escudriña las escrituras. Estás trabajando por la salvación. Dejas que la escritura te cambie, la palabra de Dios penetre en tu vida. Estás trabajando por la salvación. Así que dígale al hermano que tiene a tu lado, hay que trabajar con la gracia. Trabaja con la gracia. Dios no va a hacer nada, no olvídate que una vez salvo te quedas con los brazos cruzados. Dios no acepta los salvados con los brazos cruzados. ¿Cuántos me dicen amén o ayayay? Si no me cree, le hace la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos, y a los que se quedaron con los brazos cruzados después de ser salvados, Jesús le dice, échenlo afuera, donde es las tinieblas, el llanto y el crujir de dientes. Hay que trabajar por la salvación. No estoy diciendo que con nuestro trabajo espiritual vamos a ser salvos, pero una vez salvo, usted no se tiene que quedar quieto. Ese es el sentido de lo que dice las escrituras. No es para cruzarse de brazos y ya Dios lo hizo todo en la cruz, no tengo que orar, no tengo que ayunar, porque el máximo exponente de la gracia, el apóstol Pablo, él mismo se ponía como ejemplo, que él era ejemplo en ayuno, en desvelos, en persecuciones, en cárceles, en ayuno, en oraciones y en dones de lenguas. O sea que hay que trabajar por la salvación. Mire el tremendo discurso que Jesús se jala a los que le buscan materialmente, a los que le buscan por interés. Jesús primero les dice, ustedes tienen que buscarme con un genuino interés, y este mensaje también es para esta iglesia. Tristemente, hermanos, Jesús aquí lo dice, trabajen no por la comida. Mire, ¿cuántos vamos a almorzar ahora? Creo que la mayoría, o al final de la tarde, si usted nomás los fines de semana come 2 veces. Aquí dice mi Biblia que comer es importante. ¿Cuántos creen que comer es importante? Pero también me está diciendo Jesús que comer comida física no es lo más importante. ¿Cuántos me dicen ayayay? Miren cómo Jesús, el mismo Jesús, el Salvador del universo, está poniendo las cosas en la prioridad correcta. ¿Cuántos creen que dormir es importante? Pero no es lo más importante. Casarse es importante, pero no es lo más importante. ¿Cuántos me están siguiendo, hermanos? ¿Cuántos creen que Jesús es lo más importante? Miren, hermanos, creo que como iglesia
debemos ayudar a los pobres. En eso no hay discusión. No hay discusión. Hay que ayudar a los pobres con ropa, con comida, con medicina. Pero eso no es lo más importante. Los pobres no van a cambiar a punta de comida. Todo hombre cambiará cuando Jesucristo solamente llegue a nuestros corazones, hermanos. ¿Cuántos le aplauden a Jesús? Es decir, por eso Jesús dice, trabajen no por la comida que perece, por lo que tú te comes, lo que te sobra, el inodoro te espera. Jesús dice, trabajen por lo que es más importante, por las cosas espirituales. Por la palabra de Dios, para que seas lleno de la palabra. Trabaja por orar más, trabaja por congregarte más, trabaja, esfuérzate. Ese trabajo que dice aquí es esfuerzo. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y tristemente, mi amada iglesia, lo que estamos es trabajando y estamos es mostrando un mayor interés por la comida que perece. Trabajar es importante, pensionarse es importante, pero no es lo más importante. Esa no es tu seguridad. Nuestra seguridad tiene que estar sostenida en nuestro alimento espiritual que se llama Jesucristo. Por eso cuando Jesús empieza a tocar aquí, hermanos, a lo largo de este discurso, Jesús va a hacer un énfasis de que Él es lo más importante. Lo más importante para Colombia no es la visita del Papa. No es importante siquiera, no es importante. Lo más importante, lo importante y lo más importante se llama la visita de Jesucristo en el Congreso, en el presidente, en lo religioso y en la vida de este país. Alguien le aplaude a Jesús por esto, hermano. Yo no puedo creer que el mismo Dios de ellos sea el mismo Dios nuestro. Al menos el mismo Dios de ellos promueve la idolatría, el nuestro no. Pregúntese si eso es verdad, que puede ser el mismo Dios de ellos y el nuestro. El mismo Dios nuestro promueve la santidad. Apártate del mundo, deja de estarte emborrachando, de ver pornografía por Facebook, por internet. Quítate esos 500,000 amigotes que tienes, que lo que hacen es dañarte. Y no, la iglesia sigue con los 1,000 amigos en Facebook porque quieren tener 1,000,000 de amigos. ¿Sabes por qué está pasando eso? Porque estamos dejando que el humanismo cale en el corazón. Y la visita de este Señor, el discurso es un discurso humanista. Reconciliación. ¡Ah, caramba! ¿De quién? ¿De dónde a dónde? ¿De dónde hacia dónde? Oiga, si el hombre que no esté en paz con Dios está en guerra con Dios. Y de la única manera que nos libramos de la ira venidera de estar en guerra con Dios es que el hombre haga las paces con Dios a través no de la religión, no del Papa, no de la Virgen de Chiquinquirá, sino la paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, porque Él es el pan de vida. Jesús es el pan que necesita Colombia. ¿Por qué hay tanta corrupción en Colombia? Porque la gente se está saciando de la codicia en su corazón. Políticos corruptos que no tienen a Cristo en su corazón, por eso que terminan haciendo eso, que lo rechazan. Y veremos una tranquilidad aparente, tenue, por pocos días. Y cuando venga paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Y Colombia desde ya debe estar orando para que los impíos no lleguen al poder. Impío que llegue al poder afectará a la iglesia de Jesucristo con más leyes impías, como es el Congreso que tenemos y la corrupta corte que ha demostrado que tenemos. Justicia corrupta. Porque no está Cristo.
porque han querido y lo han hecho a sacar a Cristo desde los colegios públicos. ¿Por qué acaso este Estado no es laico? ¿Por qué se han invertido tantos recursos del Estado para un evento como este y se ha detenido a una ciudad industrial como esta por un hombre? Porque Jesús no es el pan de vida sobre Colombia. Miren, hicieron segregación racial en este barrio pobre, Ceballos, donde está esta iglesia. Segregación racial para que no le digan a Ceballos, no te juntes con esta chusma. Eso es lo que están diciendo. Es un mensaje claro y pelado con esa valla que pusieron allí. Como si eso fuera a cambiar la realidad de esta nación. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque Jesucristo no está en el corazón. Porque Jesucristo no es el pan de vida. Y eso lo que hace es un pueblo mayormente resentido. Y ahí es cuando la verdadera iglesia de Jesucristo debe salir de su comodidad espiritual, sacudirse, trasnocharse, levantarse, así sea que esté exponiéndose al peligro, al cansancio de irle llevar el pan de vida a la gente, o de lo contrario se condenarán por toda la eternidad si se mueren. Esa es la gran tragedia de no tener a Jesucristo como el pan de vida. No necesitamos más nada. La palabra que estoy predicando no es mi palabra. Gracias a Dios, soy un mensajero. Entrego la carta, aquí está la carta, usted la recibe, bueno, rechácela, es asunto suyo. Esta palabra es del cielo. Simplemente repetimos como loro lo que está aquí en esta palabra. Hoy tenemos, hermanos, que salir de aquí con una profunda conciencia si verdaderamente Jesús es nuestro pan, hermano. De verdad, nuestro pan. No el que soluciona los problemas ahí de 5 minutos. Oiga, si Jesús es nuestro pan, Jesús debe llenar todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestros ojos. Pan, vas a ver es pan por televisión. Vas a estar, en vez de estar perdiendo tiempo en internet, es que tienes que estar trabajando por el pan que no perece. Gente que se está, hermanos, perdiendo el tiempo, están trabajando para ver cuántos amigos tienen. ¿Cuántos amigos tienen por las redes sociales? Si le subió, si le bajó. ¿Sabes por qué? Porque la misma iglesia está trabajando por la comida que perece, la fama temporal. La fama, el afán, hay que trabajar, hay cosas que mejorar, lo económico. ¿Quién no quiere tener una mejor situación económica? Pero eso no es lo más importante. ¿Quién no quiere estudiar? Pero es que eso no es lo más importante. Pero cuando tengas lo económico y lo académico y lo laboral, Dios quiere que eso en lo cual Él te ha mandado a servir, lo lleves allá afuera, predicando el evangelio. Podemos aquí a este barrio meterle comida, podemos meterle programas sociales, y quién no se beneficia con eso. Pero hermanos, Colombia no necesita mayor cosa que a Jesucristo, hermanos. Eso sí debe ser lo más importante. Esa es la misión verdadera de la iglesia. La misión verdadera, la principal, se llama predicar el evangelio. No es misión de la iglesia hacer templos, hermano. Aló. No es la misión de la iglesia comprar un lote para hacer centros recreacionales. Caramba. Caramba. Eso no es la misión de la iglesia, hermano. La misión de la iglesia se llama extender el evangelio. Esa es misión tuya. Tuya. No es que te andes aquí jugando, perdiendo tiempo aquí en esta tierra. Este mundo es pasajero. Ayer Rafa predicaba un mensaje que ponía a reflexionar a mucho. Y hablaba de que el hombre vivía 70, 80 años. 70, ya casi aquí mucha gente. Estamos en la mitad de nuestros días. 2 o 3 espabiladas ya nos cogen los 80.
fuera. Y creemos que 80 años en esta tierra es bastante. Cásate, ten hijos. Al menos te vas a dar cuenta de que el tiempo se te pasa más rápido. Ya mi hija tiene 15 años, 16 años. O sea, soy 16 años más viejo, pero estoy 16 años más cerca de la salvación que cuando creí. Yo tengo como 13 años, yo no me acuerdo, 17 años de haber creído. El tiempo es pasajero. Por eso Jesús hoy nos está haciendo un llamado: trabajen por lo que verdaderamente vale la pena. Se les puede ayudar a los pobres, pero si ese pobre se muere sin Cristo, se va para el infierno pobre. Así de sencillo. Y hoy lo que se está promoviendo es un mensaje humanista. Y ya. Y ya. Y la iglesia tiene que levantarse a predicar y darle el pan a la gente, el pan que no perece. Más adelante, en versículo 28, mire la pregunta que le hacen a ellos, que le hacen ellos a Jesús. Jesús dijo: trabajen por lo que permanece, por las cosas eternas. Trabajen extendiendo el evangelio. Le dicen a Jesús: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús, verso 29, les dijo: esta es la obra de Dios, que crean en Él, que Él ha enviado. ¿Y cómo creemos en Jesús si no le obedecemos? ¿Cómo decimos que creemos en Jesús si no nos congregamos, hermanos? ¿Cuántos me dicen amén o ay, ay, ay? ¿Cómo creemos en Jesús si ni siquiera oramos, ayunamos? Por eso es que hay que trabajar juntamente con la gracia, porque Dios no ha creado robots. Búscalo. Sí, yo sé que más adelante dice, y esto lo utilizan mucho los calvinistas, que nadie puede venir a Jesús si primero no la trae el Padre. Y ahí se agarran los calvinistas. Pero el versículo siguiente dice: todo el que oye a mi Padre viene a mí. Es decir, que Dios va a atraer a todo el que oye y a todo el que obedece, porque Dios respeta la libertad de la persona. No somos depravados totalmente como ellos dicen, parcialmente sí. Y esto se estudia en los discipulados. Porque el hombre tiene una capacidad de luz para ver si le buscamos a tientas. Aquí está Dios, aquí no está, yo me voy para acá. Y cuando ya encuentras la luz a través de la palabra, te afirmes, te afiances. Hermanos, no podemos estar viniendo más a Cristo, ni siquiera a la iglesia. Es importante congregarse, pero más importante es que tú vengas a Cristo y empieces a hacer la voluntad de Dios, porque si no, no seremos jamás salvos. Nadie es hijo de Dios por voluntad de varón, ni por voluntad de carne, ni por iniciativa, sino que somos hijos de Dios por el Dios mismo. Versículo 30, Jesús le dice: miren hermanos, esta es la triste realidad. Esta es la triste realidad de los que andan pendientes de los milagros. Ellos mismos que comieron pan y pescado y vieron a Jesús hacer el milagro, ellos mismos le dijeron: ¿qué milagro haces para que veamos y te creamos? O sea que estando con Jesús ni creían en Jesús. O sea, estando físicamente con Jesús ni estaban creyendo en Jesús. Aquí lo dice clara y pelado en la Biblia. O sea que hoy pudiéramos tener a gente aquí congregada que ni creen en Jesús. Y no te estoy hablando de una creencia intelectual. Estoy hablando de esa creencia en Jesús, de que Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, y empezamos a caminar rectecito. Si nos resbalamos con una concha de banano, Jesús nos levanta a través de su sangre, porque abogado tenemos para con el Padre, y Él es todavía el pan de vida. Jesús es el pan de vida. Dios mío, no necesitas, hermanos, ir a una catedral para encontrar a Jesús. No necesitas tener ángeles en tu casa para tener a Jesús. No necesitas a ningún papa.
ni a ninguna imagen de papa, no necesitas a ninguna virgen para tú identificarte con Jesús. Solamente esto es por la fe, por la fe. ¿Alguien aquí ha visto a Jesús? ¿Cómo saben que Él es barbón? ¿Ah? ¿Qué tal que Jesús se afeitara y fuera calvo? ¿Qué tal? Un ejemplo. Obviamente por la cultura uno deduce. ¿Qué tal que solamente cuando fue crucificado tenía barbas? ¿Qué tal nomás? Porque lo jalaron por las barbas. Pero ¿quién quita que todo el tiempo no hubiera sido, no? Por la cultura lo deducimos. Pero a donde quiero llegar es que a veces hacemos paradigmas de Jesús. Esto es simplemente por la fe. Tú no necesitas hábitos de monja. ¿Aló? ¿Cuántas veces nosotros, o aún uno ha escuchado aquí, pastor, ore por mí porque usted está más cerca de Dios? ¿Qué? Él vive en el Antiguo Testamento. Toda persona que diga, ore por mi hermanita, que usted está más cerca de Dios, usted está en el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento estaban los sacerdotes, que ellos sí estaban más cerca de Dios. Eso no cabe la duda. Ellos solamente eran los que vivían en santidad. Ellos, los sacerdotes y los levitas. Y ellos hacían oraciones. La misma oración que yo puedo hacer, la haces tú. La tienes que hacer tú. La misma disposición que yo puedo tener, la tienes que tener tú. El mismo amor por la palabra que tengo, tú también. Porque tú eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios a través de su preciosa sangre. A través de su sangre. Nada más, hermano. No necesitas estampita, ni oración de la novena de la sangre de Cristo. Vea, hermano, les digo algo. Cuando empecé el cristianismo, yo hubiera querido tener más dinero para devorar libros de las librerías cristianas. Le doy gracias a Dios, porque lo que más he devorado ha sido la palabra de Dios. La iglesia cristiana no usa estampitas, no usa imágenes, pero la iglesia cristiana de hoy está siendo ávida por comprar libros de tal predicador, a ver qué dice. Ni siquiera eso necesitamos, solamente la bendita palabra de Dios, porque la palabra de Dios es pan de vida. ¿Cuántos le aplauden al Señor por eso? Versículo 30, le preguntan a Jesús, ¿qué señal haces para que te veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¿Qué milagro vas a hacer de nuevo? Versículo 31, miren el orgullo religioso. Eso es orgullo, esto es tradición, lo que están diciendo, esto es tradición. Mi papá fue cura. Es un ejemplo real. Pudiera ser, no conmigo. Mi papá fue religioso. Y aquí les dicen ellos a Jesús, nuestros padres comieron el maná de Moisés. ¿Acaso vas a ser tú mejor que el maná de Moisés que comieron nuestros padres? Como está escrito, mira, hasta saben las escrituras los religiosos, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, miren cómo Jesús quiebra la religión, la quiebra, toda estructura en nuestra mente, Jesús la quiebra. Jesús les dijo, sí, es verdad, no os dio Moisés el pan del cielo. O sea, la orden fue del cielo, pero eso no era el pan del cielo. Más bien eso significaba que más adelante iba a venir el pan del cielo. ¿Cuántos me están siguiendo? Jesús dice, de cierto os digo que no os dio Moisés el pan del cielo. O sea, lo que comieron sus padres no era pan del cielo. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. Hermanos, resalte este versículo. Miren, estaban con Jesús y no entendían lo que Jesús estaba diciendo. Ellos creían que el pan era el físico. Y Jesús dice, el pan que Dios da es aquel que descendió del cielo. Y ese pan que descendió del cielo da vida al mundo. Vida. ¿Cuántos queremos salir de ese círculo vicioso de la televisión, de las tentaciones? Necesitamos del pan de vida que da vida al mundo. Y le dijeron,
Señor, danos siempre de ese pan. Creían que era solamente de comer físicamente. Y Jesús le dijo, yo soy el pan. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, cómanme. Aló. ¿Cuántos están recibiendo el mensaje? Sea honesto conmigo, a ver. Jesús le dice, yo soy el pan de vida. Me tienen que comer. Esto lo hemos explicado aquí en la Santa Cena. Si pregunto aquí, ¿qué es comer a Jesús? ¿Quién me dice? ¿Ah? Esto lo decimos todo el tiempo en la Santa Cena. Y a veces nos acercamos aquí con ritualismos. Por eso casi siempre trato de explicar todo esto, lo que significa comer a Jesús. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En pocas palabras, comer a Jesús es ir a Jesús. Aquí lo dice. Es ir a Jesús en fe. Y comer a Jesús es creer en Jesús como Señor y Salvador. Ahora, aquí me dice Jesús una seria consecuencia de no ir a Jesús y de no creer a Jesús. Y se llama volver a tener hambre. Aquí hambre está en sentido negativo y volver a tener sed. Lo mismo que Jesús le dijo a la samaritana. Aló. ¿Cuántos todavía están peleando con cosas mundanas? Mundanas. Es por falta de que no has ido a Jesús y no has comido a Jesús y no has creído en Jesús. Entonces, ¿para qué está Jesús? Si Jesús es alimento, entonces Jesús ¿qué va a llenar? Si Jesús lo llena, ese vacío que tenemos de beber, de tener relaciones sexuales prohibidas, Jesús lo tiene que llenar, porque Jesús es el pan de vida. Jesús es el pan de vida. Ve a Jesús. ¿No tienes ganas de orar? Pues ve a Jesús. Hermano, si no tengo ganas, ve a Jesús. Hermano, usted no me entiende. Sí lo entiendo porque he pasado por eso. No tienes ganas de orar, ve a Jesús. Aliméntate de Jesús. Jesús lo llena todo. Hermano, solamente necesitamos a Jesús. Usted necesita resolver esa duda de su decisión, ¿qué va a hacer? Ahí está la palabra. Abra la palabra, léala, Señor, háblame en esta mañana acerca de lo que vas a hacer conmigo. Mira el romerío de gente allá buscando el pan de muerte, pan de muerte. Están buscando, y aquí seguramente puede haber gente que todavía está alineada al sentimiento evangélico, religioso, católico, que no hemos salido. ¿Y qué representa el Papa? El líder de la Babilonia religiosa que será destruida. Así está en Apocalipsis 18 y Apocalipsis 19. Claro y pelado. Y las vestimentas que ahí aparecen son las vestimentas de los cardenales y de cómo se viste el Papa. ¿Sabes por qué pasa esto? Porque todavía Jesús no es el pan de vida en nosotros. No es el pan de vida. Esto no es rechazo a nadie. Simplemente que usted abra los ojos y que sepa que el Papa no tiene la salida. La sangre de Juan Pablo II no limpia a Colombia. Dios mío, ¿cuántos saben que se venera la sangre de Juan Pablo II? A ver, ¿cuántos no lo saben, hermano? Todos lo saben. ¿Saben que a Juan Pablo II le sacaron sangre, la metieron en un frasquito y la llevan de cuando en cuando a las iglesias a lo largo del mundo para que veneren? Hermano, eso yo no sé cómo se llama, hermano. Eso ya rompe, yo no sé, pienso que eso está ya más de la inmundicia de la idolatría. Eso me parece a mí tenebroso. Si alguien aquí está todavía inclinado al catolicismo, sacúdase de eso. Aquí no estamos promoviendo que la religión evangélica es la verdadera. Solamente Jesucristo es el verdadero, porque Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y mire, tan es así que Él instituye la Santa Cena, la Cena del Señor. Él la instituye. Y como dice aquí, este es mi cuerpo, este es mi sangre. Usted sabe lo que eso significa. Es pertenecer a Jesús.
permanecer en Jesús. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. ¿Saben qué creen ellos? Que Jesucristo se convierte en cuerpo y sangre literal. ¡Ah, caramba! Que en la Eucaristía Jesús vuelve a ser sacrificado. ¡Ah, caramba! Y dice mi Biblia en Hebreos capítulo 10 que Jesucristo se sacrificó una vez y forever, para siempre, y ya. O sea, por esto es que esto es por fe, no una fe pasiva, sino una fe que te mueva a cambiar, a depender a Jesús, depender de Jesús. Qué extraño que esta calle estaba levantadita muy temprano, el otro domingo a dormir, y quizás mañana no tengan papa, literalmente, para comer. Porque andan es pendiente de un hombre y no están buscando el pan que a vida eterna permanece, a Jesucristo de Nazaret. Un barrio como este debiera levantarse y la iglesia llevarles el pan, y de ahí en adelante que ellos permanezcan. Jesús dice: yo soy el pan de vida, me tienen que comer. Si tú hoy estás con la determinación de permanecer en Jesús, de serle fiel a Jesús, de buscarlo más, de orar más, de congregarte más, tú estás empezando a comerte a Jesús. Y fíjate, no necesitas algo físico. ¿Y por qué lo hacemos? Porque Jesús lo ordenó y sabemos lo que eso representa. Esto es bonito, hermanos, permanecer en Jesús. Mañana la mayoría trabaja, ¿verdad? Mañana se meten en sus labores, en el afán. No dejen de llevarse una Biblia, vayan, llévense la Biblia, prediquen allá en los trabajos, en las universidades, prediquen en el colegio, porque Jesús, hermanos, quiere llenarlo a ellos también. Jesús termina diciendo: yo soy el pan de vida. En otras palabras, si Jesús es el pan, ¿qué es lo que verdaderamente nos alimenta? ¿Qué alimenta el cuerpo, hermanos? La yuca, el ñame, el bocachico, la carne, eso alimenta el cuerpo. Y la iglesia solamente está buscando es eso. Y hoy debemos sacudirnos que aunque el alimento es importante, ¿quién lo negaría? Dígame, ¿quién negaría que el alimento es importante? Pero más importante que la comida se llama Jesucristo de Nazaret. ¿O por qué creen que en el Padre Nuestro encontramos: danos hoy nuestro pan de cada día? Nuestro pan. Miren, yo me he preocupado en estos días, en estas semanas. Ayer dije: uno sí es bobo. ¿Por qué uno se preocupa tanto? ¿Qué me ha pasado en estos días? No he dejado de comer. Con limitaciones no he dejado de comer, porque Dios ha tenido cuidado de mí. ¿Se fueron las preocupaciones? No se fueron. Literalmente se van a asombrar. He visto cómo mi ropa no se ha envejecido, como en Éxodo. ¿Saben cuánto tiempo tiene esta camisa? No me lo van a creer. ¿Cuánto tiempo? Y no es que mi esposa lo lave con Bel Rosita. ¿Cuánto tiempo creen? A ver. ¿Ah? Tiene como 14 años. No digo, tengo 17 en el Evangelio, sé que no la compré. La compré porque vi al otro pastor que tenía una camisa y me gustó la camisa negra. Debe tener de 16 a 15 años esta camisa. Este pantalón tiene, y no me lo mire, ya está pasado de moda. Hermano, he experimentado que mi ropa no se ha envejecido. Y esta camisa está buena. Y he visto cómo mi esposa a veces con rabia ha lavado esta camisa. O sea, se la desquita con esta camisa. Y cuando la está organizando la patea y la patea y la tira por allá. O sea, esta camisa ha sufrido y ha sufrido los embates. Vamos a darle un aplauso a nuestro Señor, el pan de vida, hermano. Mire lo que dice el versículo 48, rápidamente, hermano. Dice: yo soy el pan de vida. Mírelo cómo Jesús rompe el orgullo. Vuestros padres comieron el maná. O sea, Jesús dijo: está bien, vuestros padres comieron el maná, pero murieron.
murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que de él come no muera. Jesús dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida de este mundo. En pocas palabras, ya Jesús que estaba diciendo aquí, hermano, de que él iba a morir. Miren, hermanos, el choque espiritual que esto le habrá producido en la gente, en la mente de los oyentes. Primero les dice, yo soy el pan de vida, que bajó del cielo. Y ahora les dice, yo tengo que morir. Por eso es que vemos que en el versículo 60, ese es en el contexto en que lo dice. No es que esta palabra no fuera fuera difícil de entender. Es que ellos no comprendieron la misión de Jesús. No en vano dice el versículo 15 que lo querían hacer rey terrenal. Y Jesús dice, no, Señor, no es así como ustedes dicen. Yo vengo del cielo a darles vida a ustedes, pero para que yo les dé vida, yo tengo que morir. ¿Alguien entiende esto, hermano? Diga conmigo, no entiendo, pero lo acepto por la fe. Por eso, y esto de la muerte de Jesús es una figura de nuestra muerte. En otras palabras, Jesús nos está diciendo, si ustedes quieren comerme, tienen que morir a sí mismos. Aló. Por eso es que en el versículo 60 dice, dura es esta palabra. ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? ¿Cuántos son capaces? Levanten la mano los que tienen Facebook aquí, hermano. Apenas 2 angelitos. ¿Eres capaz de cancelarlo hoy? Dura es esta palabra. Ah, caramba. Ah, caramba. ¿Eres capaz de filtrar esos 608 amigos que tienes? Porque quieres tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Porque hay gente que no quiere morir. Sabe que eso lo está contaminando. Toda esa basura que ponen allí contamina y la gente no quiere morir. Por eso terminan diciendo, el pastor es anticuado. Dura es esa palabra. ¿Quién la puede soportar? Dice aquí, versículo 60. ¿Quién la puede oír? ¿Cuántos dicen amén? Dios mío. Entonces Jesús responde, como Jesús es inteligentísimo y tiene la sabiduría de lo alto. Dice el versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos no iban a cancelar su Facebook. O sea, miren, sus discípulos. Jesús tenía más de 12 discípulos, mucho más de los 70, mucho más, mucho. Sabiendo en sí mismo que sus discípulos murmuraban entre sí, les dijo, ¿esto les ofende? ¿Ah? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir, o sea, si iba a subir era porque iba a morir, donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. ¿Cuántos dicen amén? Facebook para nada aprovecha, las redes sociales para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado, estas palabras que se han predicado, son espíritu, son vida. ¿Alguien ha visto la palabra de Dios ahora que se está predicando? ¿A cuántos les ha llegado el mensaje? Porque son espíritu y son vida. No sabemos cómo opera, pero penetra hasta los huesos y nos empieza a cambiar y penetra hasta la fibra más profunda de nuestro cerebro y empieza a modificar, a cambiar nuestra manera de actuar, porque toda palabra de Dios son espíritu y son vida. Alguien le aplaude a Dios por esto. No es el Papa no es espíritu y no es vida, ni la Virgen de Torcoroma, ni la de Chiquinquirá, ni la Virgen del Cobre. Se llama Jesucristo, que es espíritu y es vida. Mire por dónde voy, hermano. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Eso pasó allá, eso no pasa por acá. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí. Esta es una de las citas favoritas de los calvinistas y mi padre
no le fue heredado de mi padre. Desde entonces, miren hermano, lo triste de esto, Dios guarda esta iglesia. Desde entonces, muchos de sus discípulos, ni siquiera eran de los fariseos, de sus discípulos, volvieron atrás y ya no andaban con él. Se puede caer de la gracia y perderse. ¿Cómo Jesús nos habla esto actualmente? Cuando la propia iglesia no quiere morir a sí mismo y hacer la obra de Dios. Estamos dejando de comer a Jesús, de estar en una... Cuando tú comes la comida, ¿verdad? Tú no te das cuenta cómo la comida, el carbohidrato, para no decir la papa, que es carbohidrato, la carne, el pescado, ¿alguien se da cuenta cómo se empieza a convertir en masa muscular? Nadie lo sabe. El organismo empieza a absorber los nutrientes, es decir, que te haces uno con esa comida. De igual manera, cuando comes a Jesús, cuando permaneces en Jesús, debemos dar muestra de que somos uno con esa comida que a vida eterna permanece. Dice versículo 67. Y viene Jesús y les dice la pregunta a los verdaderos. ¿Cuántos verdaderos discípulos hay aquí en este lugar? Unos cuantos. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieren acaso irse también vosotros? Yo me imagino que habrá existido, sí se dice, silencio profundo. ¿Quieren irse ustedes? Y la mirada de Jesús, que era bien tremenda, profunda. O sea, la mirada de Jesús nos veía lo que tenemos acá. Y Jesús les pregunta: ¿quieren irse ustedes también? Y le respondió Pedro y les dice: Señor, ¿a quién iremos? Diga conmigo: Señor, ¿a quién iremos? Dígalo fuerte, diga: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Jesucristo tiene palabra de vida eterna, hermano. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dejo ahí el mensaje. Hermano, Jesús es el pan de vida. Es el único que nos puede alimentar. Que no se te olvide este mensaje. Mañana vamos a enfrentar los problemas. Vamos a la fuente a comer de Jesús. Mañana vamos a experimentar tentaciones. Mañana vamos quizás a experimentar angustias, persecuciones. Vamos a la fuente. Mañana quizás vamos a tener hambre carnal. Vamos a la fuente para que nos quite esa hambre carnal y la convierta en hambre espiritual. Porque esa hambre carnal de esa mujer samaritana, Jesús se le quitó. Había tenido 6 maridos, 5, y el que tenía era 6, y le estaba apuntando a Jesús, porque fue capaz, y esto no es ninguna broma, lo veo muy bíblico. Había tenido 6 maridos con el que tenía, y Jesús iba a ser el 7º, porque si usted se lee este pasaje en el origen de los samaritanos tenían 7 dioses. Lo puede leer en Segunda de Reyes, capítulo 17, y búsquelo por ahí. Vamos a orar en esta mañana. Y quiero que nadie se quede allá atrás. Vamos a orarle a Dios. Que la iglesia de hoy salga con el compromiso de buscarlo más y bendecir a esta nación con el evangelio eterno. Yo siento que todo esto que ha pasado en esta semana, de esta visita de este líder religioso, nada antagónico hará efecto sobre esta nación. Creo que mal o bien la iglesia se ha levantado a orar para rechazar toda consagración pagana. Y vamos a decirle a Colombia que Jesucristo es el pan de vida. ¿Alguien le aplaude a Jesús por esto? Vamos a orar.